Buenas noches, mi nombre es Evelyn Jacqueline Rivas. Yo les estaré hablando sobre la competencia judicial internacional y el derecho aplicable en contexto internacional, dos temas importantes y relevantes dentro del derecho internacional privado. Primero, hablaré sobre lo que es la competencia judicial internacional. Para entender en qué consiste, debo de identificar un elemento primordial como lo es la jurisdicción. La jurisdicción es una potestad pública genérica de todo tribunal. Podemos aplicar con propiedad el término jurisdicción a la potestad estatal de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado dentro de su ámbito de poder. Una vez identificado esta primera acepción del término, el siguiente paso escribe en concretar cómo se ordena el ejercicio de esta jurisdicción en el sistema jurídico internacional. Es así como entramos en el ámbito de la competencia. Esta es una expresión que se refiere al modo en que se le ha de ejercer cada jurisdicción estatal de acuerdo con los términos que establece el derecho internacional. Así pues diríamos que el Estado se ha investido de jurisdicción para juzgar, pero que solo posee competencia para juzgar aquellos asuntos cuyo conocimiento le venga atribuido o simplemente permitido por las normas internacionales. Entendidas así las cosas, nos será más fácil comprender que si al ejercer su potestad juzgadora, un Estado, su competencia, vulnera el derecho que tiene reconocido otro Estado para ejercer este mismo asunto, su actitud podría estar provocando un conflicto de jurisdicción. Entendidos así, ¿cómo se puede llegar a formar un conflicto de jurisdicción? Debemos de entender que a la competencia judicial internacional se le han dado diferentes acepciones por diversos autores. Uno de ellos es Cortés Domínguez, que lo definió como un conjunto de procesos que presentan un elemento de extranjería relevante, en que los órganos pueden ejercer según la ley su jurisdicción. También Fernández Lorenzo lo definió como aquella competencia que poseen los tribunales de un determinado Estado en los litigios surgidos de las relaciones de las situaciones privadas internacionales. También otro autor que le dio una definición al término competencia judicial internacional fue Calvo González y lo definió como la aptitud legal de los órganos jurisdiccionales y autoridades públicas de un Estado consideradas en su conjunto para conocer de los litigios derivados de las situaciones privadas internacionales. Podemos observar que de todos estos autores hacen referencia a un elemento esencial por medio del cual podemos ir comprendiendo qué es la competencia judicial internacional, el cual es el elemento extranjero de las relaciones privadas, así como también la capacidad de los órganos jurisdiccionales para conocer de un caso. Por lo general, los jueces resuelven los conflictos de leyes nacionales, pero en un entorno internacional, además de estos conflictos de leyes, también existe el conflicto de competencia judicial. Es decir, es necesario no solo determinar la norma jurídica competente, sino precisar qué juez la ha de aplicar. Es de enorme importancia que en los conflictos de jurisdicción se determine cuál es el tribunal competente. La necesaria determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales nacionales de un Estado se presenta únicamente en litigios que se refieren a las relaciones de tráfico externo, a las situaciones jurídicas que llevan implícito un elemento de extranjería. Los conflictos internacionales de competencia judicial pueden ser de dos tipos, pueden ser negativos o positivos. Los positivos cuando pueden entablarse a favor de varios jueces, siendo estos los más frecuentes, y los negativos cuando no es competente juez alguno. La competencia judicial internacional se destina a determinar qué juez nacional de qué estado de los involucrados en el supuesto de hecho e internacional se atribuirá el conocimiento del mismo hasta llegar a su solución de fondo. De acuerdo a lo brindado con anterioridad, se puede decir que la competencia judicial internacional alude a la determinación de las cuestiones o litigios derivados de las relaciones jurídico-privadas internacionales, cuyo conocimiento corresponde a los órganos jurisdiccionales de un Estado considerados en su conjunto.
Dicho de otro modo, las normas reguladoras de la competencia judicial internacional establecen en qué condiciones, bajo qué requisitos pueden conocer los órganos jurisdiccionales de un Estado de los problemas que se susciten en las relaciones que aparecen conectadas con más de un ordenamiento jurídico. Otro tema importante y que se complementa con la competencia judicial internacional es el derecho aplicable en contexto internacional. Es cada vez más común encontrar situaciones jurídicas privadas internacionales, es decir, situaciones a las cuales son aplicables normas del derecho internacional privado, incluidas las normas de conflicto de leyes. Debemos de entender que este es el derecho aplicable a un ordenamiento o sistema jurídico que resulta aplicable a una situación privada internacional. Se trata de la determinación del ordenamiento jurídico conforme al cual se debe resolver controversias relativas a las relaciones jurídico-privadas cuyos elementos constitutivos se vinculan con el territorio de más de un Estado. El punto de partida es la constatación de que la aplicación inmediata a las normas del derecho interno respecto de una relación jurídico internacional no parece ser la solución más idónea, refiriéndose en cambio a una reglamentación específica que tome en cuenta el carácter internacional de la relación, así como de las controversias que de ella surgen. La determinación de la ley aplicable ante las controversias jurídico-privadas depende de la situación jurídica de que se trate, y es ahí cuando entra la llamada norma de conflicto. La norma de conflicto es aquella norma del derecho internacional privado que para la regulación de la situación privada internacional determina de entre los distintos ordenamientos vinculados con el supuesto cuál de ellos debe regular la situación. Esta norma emplea un método de reglamentación indirecto. Su cometido es localizar la situación privada internacional de un país concreto, cuyo ordenamiento jurídico proporcionará la solución concreta a las situaciones privadas internacionales objetos de litigio. Las normas de conflicto es el tipo normativo más utilizado por el derecho internacional privado de todos los países para el sector del derecho aplicable. Para identificar el derecho aplicable a las situaciones jurídico-privadas internacionales, las normas de conflicto de leyes utilizan los denominados factores de conexión, que son aspectos fácticos como por ejemplo la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el lugar donde se encuentre el bien, el lugar donde se realiza el acto jurídico, el lugar donde se cumplirán las obligaciones o la elección hecha por las partes. De esta forma, cuando una norma de conflicto de leyes para gobernar determinada situación declara como aplicable el derecho de domicilio de una de las partes, el derecho del lugar donde se encuentra el bien o el derecho elegido por las partes, se utiliza como factores de conexión respectivamente el domicilio, la situación del bien o la autonomía de la voluntad. La respuesta que da el derecho internacional privado gira en torno a dos técnicas reglamentarias diversas, aunque complementarias. Una de ellas es el método conflictual y otra es el derecho uniforme. El primero entrega a la legislación de cada estado la tarea de dictar normas que designen qué ordenamiento entre aquellos que se conecten con una relación jurídica del tráfico externo deberá regir, prescribiendo en consecuencia las normas con arreglo a las cuales el tribunal llamado a resolver deberá decidir el litigio. El segundo, promueve el establecimiento de una legislación armonizada entre los estados, sea adoptando normas materiales comunes que aseguren una respuesta única frente a las controversias que puedan originarse a partir de una relación jurídica internacional, sea unificando las normas de conflicto nacionales a fin de evitar que el carácter nacional de las mismas derive de una designación de ordenamiento distinto, incrementando así la incertidumbre que el derecho internacional privado pretende, si no suprimir, al menos moderar. Es así como la norma de conflicto es la indicadora de las disposiciones competentes o aplicables ante un conflicto de leyes, y la norma material es la que establece la conducta a seguir en las situaciones concretas. Podemos observar así que el derecho aplicable como la competencia judicial internacional se complementan, puesto que es necesario no solo determinar la norma jurídica competente, sino precisar qué juez la ha de aplicar.
cuando en las relaciones jurídico-privadas surge algún conflicto internacional. Con esto doy finalizada mi participación. Buen día a todos, yo soy Silvia Miranda Loredo y en esta oportunidad les voy a estar hablando acerca de la aplicación de la ley extranjera y también del Código de Bustamante. Entonces, en cuanto a la aplicación de la ley extranjera, el derecho internacional privado estudia la protección de los derechos de las personas nacionales y extranjeras en sus mutuas conveniencias jurídicas o entre organismos de derecho internacional privado, que se encuentra en muchas ocasiones con el problema de que los tribunales tienen que resolver determinadas cuestiones en base a leyes extranjeras. Entonces, la aplicación de una ley extranjera se presentará o se presenta básicamente en el desarrollo de la etapa probatoria de un proceso. En este caso, la misma puede ser aportada por una persona o por diferentes partes adjuntas al proceso cuando es requerida por el juez para así no incurrir en una denegación de justicia y una novi curia, que significa que cuando el juez conoce el derecho, ¿verdad? Bien, pasando a lo que es en el ámbito procesal en las leyes, en la aplicación de leyes extranjeras, es necesario indicar que dentro del proceso jurídico hace referencia básicamente a la forma de resolución de controversias que brinda el Estado, utilizando su soberanía a través de la función jurisdiccional. Es la aplicación de normas para un caso concreto que se utiliza para dictar una resolución. Es por lo tanto posible deducir que el proceso en el ámbito del derecho internacional privado atiende directamente a las acciones y actividades de las partes, tanto en su estímulo, en brindar los elementos de convicción necesarios, para también que exista una resolución judicial. Las posiciones acerca del tratamiento a conferir al derecho extranjero son diversas y admiten variedad de matices, pudiendo con cierta generalidad ser englobada en dos grandes corrientes, que lo podemos ver aquí en pantalla. Y la número 1 es que afirman que el derecho extranjero debe ser alegado y probado, y también está la otra que estima que el derecho ajeno debe aplicarse de oficio, que es la concepción moderna. Bien, en cuanto a la aplicación de petición de parte, esta corriente establece que la única forma de considerar el derecho extranjero es como un mero hecho. Esto se alude a través del traspaso de las fronteras entre los distintos territorios, que permite la pluralidad de normas válidas aplicables simultáneamente a una situación determinada. El Código de Derecho Internacional Privado, en su artículo 409, nos establece, y esto lo digo entre comillas, la parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros o disienta de ella, podrá justificar su texto, su vigencia y sentido mediante la certificación de dos abogados en ejercicios en el país, de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada. En definitiva, el jurista le otorga un carácter de mero hecho a una aplicación a instancia de partes, ya que es ahí donde el juez depende de los actos adquisitivos para poder, los actos adquisitivos de las partes para poder continuar con el proceso, con el debido proceso. En base a la prueba de la ley extranjera, la prueba de la ley extranjera consiste en una carga procesal que recae sobre la parte que pretende hacer valer en un litigio la aplicación del derecho extranjero, debiendo probar su contenido y también su vigencia. Frente a un determinado caso planteado y a lo establecido, el tribunal competente para resolverlo, y existe la necesidad de tener en cuenta la legislación extranjera de que se trate, pero existiendo grandes dificultades prácticas para el conocimiento de esa ley, surge la necesidad de señalar los medios de justificarlas para poder proceder a su aplicación. En cuanto al conocimiento de una legislación extranjera, se hace imperiosa poder dictar una resolución, pero tiene que ser esta bajo los principios de equidad y también de justicia social. Ahora bien, para poder cumplir con estos requisitos o estos principios universales, es necesario
ya sea disponer del texto auténtico de esa ley, conocer la forma de interpretación que la misma se le ha dado en el país que la promulgó, o bien recurrir a los diferentes medios de prueba de carácter internacional admitidos. Bien, en cuanto a los medios de prueba de carácter internacional, estos se les han considerado por las legislaciones que se ocupan a fondo del derecho internacional privado, diversos medios de prueba, de probar la aplicación de la ley extranjera. Es decir, los medios de que puedan valerse las partes para poder justificar su existencia, su vigencia y su sentido, así como también sus alcances y la interpretación. Entonces, los principios que se han adoptado para facilitar, estos los tenemos en pantalla, la prueba de la ley que se invoque son los siguientes. Y está el texto auténtico o la copia legalizada y auténtica de la ley extranjera, certificación oficial de los agentes diplomáticos o consulares del país, de cuya ley se trata, informes oficiales expedidos por los Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, informes expedidos por notarios, facultades de derecho o colegios de abogados, informe de abogados y juristas de reconocida competencia y autoridad en estas materias, informe de peritos designados por el tribunal de cual se conoce el litigio, y por último, pero no menos importante, es la notoriedad de la ley por la referencia unánime de los textos de los autores o de la jurisprudencia extranjera. Bien, los sistemas antes descritos, a falta de convenios o de tratados internacionales, vienen a servir de guía de los estados para poder adoptar el que más se acomode a su propia legislación, y por este medio o por medio de él poder establecer la prueba respectiva de la ley invocada. Ahora pasando un poco a lo que es el Código de Bustamante. Este constituye el primer intento por codificar el derecho internacional privado para toda América Latina y el Caribe. Es un tratado internacional promovido por el jurista internacional Antonio Sánchez de Bustamante, el cual se concretó durante el sexto Congreso Panamericano celebrado en Cuba el año 1928 y después firmado el 20 de febrero de ese mismo año de 1928. Y en un principio el código no tuvo gran aceptación, manifestándose con el retiro de varios países de las negociaciones y la decisión de no participar de otros. Este código tiene una influencia de derecho internacional privado, pues se constituye como fuente directa del mismo, y este cuerpo de normas internacionales está estructurado en 5 partes que las vamos a ver más adelantito. Es un título preliminar y 4 libros para conformar un total de 437 artículos. Entonces vamos a ver cuáles son los principales apartados, y comenzando con el título preliminar. Como en todo cuerpo ordenado de normas, esta parte del código viene a establecer las reglas generales a través de las cuales se van a regir o se regirán el derecho internacional privado para las partes contratantes. También tenemos el libro primero de Derecho Civil Internacional. Y cuando hablamos de esta parte del código de Bustamante, nos referimos a una sección muy importante y muy amplia. Entonces, esta parte del código aborda instituciones básicas del derecho civil, que nosotros ya lo hemos aprendido desde que comenzamos la carrera prácticamente, pero no los referentes a aquellos casos en los que concurran nacionales de un mismo territorio, sino cualquiera de los casos que pueda crear conflicto de las leyes. Como sabemos, el derecho internacional privado, si bien es cierto, no resuelve el fondo del asunto, pero lo que quiere hacer o lo que sí hace es contribuir a la resolución al determinar la legislación aplicable al caso concreto. Entonces, este libro tiene de todo un poquito de la nacionalidad, naturalización, personalidad civil, el domicilio, matrimonio, paternidad, emancipación, propiedad, comunidad de bienes, sucesiones, obligaciones y contratos. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, en lo que es el libro segundo, que es el derecho mercantil internacional. De esto trata este libro. A medida que el mundo se ha ido desarrollando y que la población del mundo ha ido incrementando, así como sus demandas, algunos ciudadanos y empresas han visto la oportunidad de poder expandir su comercio más allá de las fronteras de su nación. Y es ahí cuando personas, ya sean naturales o jurídicas, pueden establecer relaciones comerciales con otras de otro territorio. Dada que la situación descrita
anteriormente carecía de la regulación alguna y se estaba comenzando a dar de manera consistente, es que nace la necesidad de los estados de crear o adoptar normas con respecto a este asunto. El Código Bustamante vino por primera vez en la historia de los países hispanohablantes a normar ese tipo de relaciones, determinando la legislación aplicable para evitar conflictos de leyes o abuso por parte de un estado a nacionales de otro país para favorecer a los propios. Entonces, este libro básicamente tiene de los comerciantes, actos de comercio, registro mercantil, contratos, todas las especialidades de los contratos, comercio marítimo y aéreo, y también la prescripción de acciones nacidas a partir de los contratos mercantiles. El libro tercero del Derecho Penal Internacional nos habla que al permitir los ciudadanos de los estados parte que ratificaron este código, el Código Bustamante, puedan tener la igualdad de derechos civiles y las garantías también mínimas que debían ser procuradas por las autoridades de cada país. Es solo lógico pensar que esos ciudadanos también deben responder por sus propias acciones en caso de que incurran en alguna conducta que es calificada como ilegal o antijurídica de acuerdo a una previa legislación interna del país, parte en la que se cometió el acto ilícito. Entonces, este es un solo libro, pero en este único libro se hablan de las siguientes materias: las leyes penales, los delitos cometidos en un estado extranjero contratante, delitos cometidos fuera del territorio nacional y también las disposiciones generales que tiene este libro en específico. Bien, pasando al libro cuarto, que es el Derecho Procesal Internacional. Obviamente, y como todo cuerpo de leyes integral, existe una parte sustantiva que es de la que ya hablamos de los libros anteriores, el libro 1, 2 y 3, y también una parte adjetiva que es la que toca este apartado específicamente, es decir, para poder garantizar plenamente la seguridad jurídica de los extranjeros en territorio de un estado parte, es necesario poder regular la manera de proceder de cada hipótesis jurídica que se pueda generar. Esta parte del código nos establece claramente un principio, como principio general del derecho procesal internacional, la no creación de los tribunales ad hoc o especiales para ninguno de los demás estados contratantes, y determina que la competencia y la organización de los tribunales, las formas de enjuiciamiento y ejecución de las sentencias estarán determinadas por la ley de cada estado. Y con esto concluyo mi participación. Soy Silvia Miranda Loredo. Soy parte del grupo número 7 de la clase de Derecho Internacional Privado de la sección 1900. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, me llamo Verónica Escobar y soy integrante del grupo número 7 de la clase de Derecho Internacional Privado. En esta ocasión me toca explicar un tema muy interesante y que contribuye mucho al estudio del derecho internacional, el cual se denomina análisis comparativo del Código de Bustamante con el derecho interno. Muy bien, para iniciar empezaré explicando el libro primero, capítulo 2 del Código de Bustamante. Este libro relativo al derecho civil internacional, del artículo 9 al 21, se regula sobre la nacionalidad de las personas naturales y establece la forma en la que deberá determinarse la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas. En cuanto a la normativa interna, en un sentido comparativo, en nuestra Constitución de la República, en su título 2, se regula lo relativo a la nacionalidad y ciudadanía. En su capítulo 2 se indican las formas de adquirir la nacionalidad hondureña, cuál se adquiere por nacimiento o por naturalización. El capítulo 2 del Código de Bustamante es relativo al domicilio, y en él se establecen las formas de definir el domicilio de las personas dentro de diferentes ámbitos. Además, establece que las formas de determinar el domicilio de las personas jurídicas y naturales será definido por la normativa nacional de cada estado contratante. En cuanto a nuestra normativa interna, al respecto, en nuestro Código Civil, en su artículo 60, se determina el domicilio de las personas naturales, jurídicas y diplomáticas.
tal como se establece en el Código de Bustamante en los artículos 22 y 23. El capítulo 3 del Código de Bustamante es relativo a la incidencia, extinción y consecuencia de la personalidad civil. El Código de Bustamante, en sus artículos 27 al 30, establece lo relativo a las personas individuales, donde se toma en cuenta el nacimiento de la persona y el inicio de la personalidad civil, así como también su extinción. En cuanto a nuestra normativa interna al respecto, se establece en el Código Civil, en sus artículos 51 al 55, el inicio de la personalidad civil, así como también lo relativo al nacimiento de la persona natural, al igual que el artículo 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto del nacimiento, que establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer. En lo relativo al fin de la existencia legal o la vida civil, el Código Civil en el título 4, capítulo 1, establece que la persona se termina en muerte natural. La sección 2 del Código de Bustamante establece lo relativo a las personas jurídicas, iniciando con los estados como entes con capacidades jurídicas y cada una de las asociaciones, fundaciones o corporaciones por las cuales se establece como medio de regulación la respectiva ley territorial. En cuanto a nuestra normativa interna al respecto, la Constitución de la República establece en el artículo 78 la garantía de la libertad de asociación. Asimismo, el Código Civil regula lo relativo a las personas jurídicas en su capítulo 2, artículos 56 al 59, indicando cuáles serán las personas jurídicas, así como las diferentes formas mismas y las normas por las cuales se deberá regular cada una de ellas. El capítulo 4, sección primera, establece lo relativo al matrimonio y el divorcio, explicando del artículo 36 al 40 las condiciones previas para la celebración del matrimonio, recogiendo así los requisitos, aptitudes y demás diligencias previas que las personas deben recoger para poder contraer matrimonio. En cuanto a nuestra normativa interna al respecto, el capítulo 2 de nuestro Código de Familia ya establece todo lo referente a los requisitos que deben adjuntar o tener los interesados para poder ser aptos para contraerlo. Las secciones 2 al 5 del Código de Bustamante establecen las demás disposiciones sobre la celebración y validación del matrimonio, así como las formas de terminar dicha unión, y que sea tomada en cuenta esa finalización a nivel internacional, para lo que establece que las mismas deben regularse de acuerdo al derecho interno de cada estado, en la mayoría de los casos y cuando no contravenga lo dispuesto en el Código de Bustamante. Al respecto, nuestra normativa interna en el título 2 del Código de Familia se establece todo lo referente a la celebración del matrimonio, así como las causales que se deben invocar. Asimismo, nuestro Código Civil recoge en el capítulo 10 y 11 lo relativo a la disolución y a las causas de nulidad del matrimonio. Los capítulos del 5 al 13 del Código de Bustamante disponen lo relativo al funcionamiento de la familia y las obligaciones que ésta posee, así como los derechos que sus miembros tienen, sometiendo en su mayoría a las disposiciones de las leyes nacionales. Nuestra normativa interna sobre estas disposiciones regula en el Código de Familia, Código de la Niñez y la Adolescencia y en el Código de la Niñez y la Adolescencia del Código Civil, lo relativo al funcionamiento de la familia y las obligaciones y derechos que sus miembros poseen. El título 2 del Código de Bustamante regula sobre los bienes, estableciendo una clasificación de los mismos, explicando y definiendo la propiedad, posesión y usufructo, servidumbre y registro de la propiedad, tomando todos estos ejes desde una perspectiva general, ya que los mismos aplican a varios estados que forman parte de lo que es el Código de Bustamante. Además, señala que en su mayoría se regirán por el derecho determinado por cada estado. Nuestra normativa interna al respecto en el libro 2 del Código Civil establece todo lo relativo a los bienes y su dominio, posesión, uso y goce, al igual que el título 17 regula lo relativo al registro de la propiedad y sus efectos.
El título 3 del Código de Bustamante regula los diferentes modos de adquirir, centrándose en las sucesiones en general, testamentos, donaciones y herencias. Nuestra normativa interna al respecto, en el libro 3 del Código Civil, regula lo relativo de las sucesiones por causa de muerte y las donaciones entre vivos, complementándose esta con lo que se dispone en un carácter general en el Código de Bustamante. El cuarto del Código de Bustamante pone lo relativo a los contratos y obligaciones, hablando en un sentido general de ambos y posteriormente especificando cada vez más sobre este tipo de contratos y obligaciones. En cuanto a nuestra normativa interna, el libro cuarto del Código Civil regula todo lo relativo a las obligaciones y los contratos, especificando más al respecto y estableciendo las reglas que regirán estos temas dentro de la sociedad hondureña. Ahora procederé a explicar otro tema muy interesante dentro del derecho internacional privado, el cual se denomina la extradición y ejemplos de casos. La extradición es una institución del derecho internacional. Mediante ella, las autoridades judiciales de un Estado solicitan la entrega de un procesado o sospechoso a las autoridades de otro país, quien a su vez dispone los medios necesarios para entregarlo, para efecto de contribuir a proseguir con el proceso y someter al responsable o sospechoso a las leyes del país en que se haya cometido dicho delito. La extradición es la máxima expresión de la cooperación jurídica internacional entre Estados, porque permite a otro Estado extender su jurisdicción y someter a otros tribunales a personas imputadas o condenadas por la comisión de delitos que no se encuentren en su territorio, gracias a la cooperación prestada por otro Estado en el cual se encuentran los responsables. Este término se encuentra plasmado en tratados internacionales y en las constituciones de los Estados que forman parte de dichos tratados. El Código de Bustamante, a pesar de ser una norma de 1928, es un tratado vigente que estableció normativa común para América sobre el derecho internacional privado. En el Código de Bustamante, la naturaleza de la extradición radica en la asistencia jurídica internacional que procuran darse los estados para proteger sus bienes jurídicos. Ahora proseguiré a explicar la justificación de la extradición en el Código de Bustamante. El artículo 305 del Código de Bustamante menciona que están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada estado contratante los que cometieron un delito contra la seguridad interna o externa del mismo, o contra su crédito público, sea cual fuera la nacionalidad o el domicilio del delincuente. Este artículo da paso a que se pueda interpretar que la extradición es algo contemplado en el Código de Bustamante, que faculta a los estados para que puedan exigir reducirse responsabilidad de un extranjero que no se encuentra en su territorio. No. La extradición en la Constitución de Honduras. El Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional que permite la extradición de los ciudadanos hondureños al exterior, que abarca actividades de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Mediante reforma del artículo 104 por decreto número 269-2011, de fecha 19 de enero de 2012, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32.729, de fecha 24 de enero de 2012. Ahora proseguiré a explicar algunos ejemplos de casos de extradición que se han dado, ya sea en el territorio nacional, han dado en el ámbito nacional e internacional. Como primer caso, tenemos el caso de Arnoldo Lobo, o mejor conocido como el Negro Lobo. Fue el primer hondureño extraditado para ser juzgado en el extranjero. Él fue solicitado por los Estados Unidos en virtud del delito de narcotráfico. El hondureño fue declarado culpable ante un juez de un tribunal de Miami, en Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y fue condenado a 20 años de prisión. Como segundo caso, que es de otro hondureño, es el caso de José del Tránsito García. Él, tras permanecer 7 meses recluido en el primer batallón de infantería en Tegucigalpa, se produjo su extradición y fue pedido por los delitos de narcotráfico por una corte del distrito del estado de Virginia en Estados Unidos. El 9 de agosto, García Teruel fue capturado en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y posteriormente fue trasladado a la capital para ser presentado ante un juez de extradición.
En este sentido, el 12 de octubre de 2020, el juez que lleva la causa determinó conceder la solicitud de extradición del connacional. Según la acusación presentada por la Corte Federal en versión de García Teruel, es un lugarteniente de la banda de Noé Montes Bobadilla, extraditado hacia los Estados Unidos el 22 de septiembre de 2017, con quien traficaron cientos de kilos de cocaína desde Colombia con destino a Estados Unidos y Asia desde 2014 y años siguientes. Otro ejemplo de un caso internacional que se dio de extradición es el caso del Chapo Guzmán. El 9 de mayo de 2016, un juez de México aprobó la solicitud de extradición a Estados Unidos para procesarlo por diversos delitos. El Chapo fue entregado a un equipo de la DEA y de Inmigración y Aduanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México aseguró que había recibido garantías de que si el Chapo era condenado, no recibiría la pena de muerte, pues México se opone a este tipo de sentencia. Finalmente, el Chapo fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por los cargos criminales de asesinato, lavado de dinero, narcotráfico, estafa y crimen organizado en una corte de Nueva York. Muy bien, esta ha sido mi participación. Gracias por su atención. Muy buenos días, estimado abogado Edgardo Flores. Mi nombre es Ana Argeñal, soy integrante del grupo número 7. Y esta mañana quiero hablar sobre los métodos de solución de controversias y el arbitraje comercial y de inversiones. Para comenzar, quiero definir qué es un método. Un método se puede entender como un procedimiento y secuencia de actos que tienen como finalidad la resolución de un conflicto, la resolución de un problema en este caso. Los métodos alternativos se consideran como procedimientos a través de los cuales las personas individuales o jurídicas pueden resolver sus controversias con mayor rapidez y de manera específica y de manera privada. Pero, ¿y qué es una controversia? Una controversia se puede entender como un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción o oposición de tesis jurídica entre intereses de dos sujetos que forman parte de un conflicto. Bien, ahora, ¿cuáles son los métodos de solución de controversias? Entre los métodos de solución de controversias tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. ¿Por qué son importantes estos métodos de solución de controversias? Bien, es necesario que en el establecimiento de normas jurídicas que regulan las relaciones que son jurídico-privadas, que tienen lugar en los diferentes ordenamientos jurídicos de los diferentes países, a la hora de armonizar diferentes ordenamientos, estos se pueden utilizar como instrumentos o métodos de solución de conflictos, como se describió anteriormente, de manera pacífica, rápida y eficaz. Bien, para comenzar a explicar un poco sobre los métodos, quiero hablar sobre la negociación. ¿Y qué es la negociación? La negociación se puede definir como un sistema de resolución de conflictos mediante el cual dos o más partes con intereses que son contrapuestos se comunican para poder llegar a un acuerdo cediendo cada parte algo. Este método es muy útil y frecuentemente se utiliza, ya que cuando las partes acuerdan voluntariamente una solución a sus conflictos es más eficiente que cuando una solución es impuesta por un tercero, como en los siguientes métodos que voy a describir. Y es muy importante destacar que la negociación es la base para la mediación y para la conciliación. Bien, antes de continuar también quiero destacar que en cuanto a la regulación legal de los medios alternativos de la resolución de conflictos, en nuestra legislación hondureña el método alternativo de resolución de conflictos de carácter obligatorio es la conciliación, pero de manera voluntaria podemos encontrar lo que es el arbitraje, la negociación y la mediación. En Honduras, estos métodos que acabo de aludir operan de manera judicial y extrajudicial y se encuentran involucradas ciertas instituciones que mencionaré más adelante. Bien, continuando con estos métodos,
En la negociación podemos encontrar los elementos siguientes. Por ejemplo, el elemento de los intereses, las opciones, las alternativas, el criterio de legitimidad y la comunicación. Los intereses, pues los intereses son los deseos legítimos que tienen las partes como consecuencia del conflicto. Las opciones son las posibles soluciones que se pueden dar a este conflicto, las cuales son elaboradas por las partes involucradas en el mismo, solamente en ese procedimiento, ¿verdad? De lo que es la negociación. Bien, las alternativas son distintas vías que se pueden utilizar a lo que es la negociación cuando las partes no se logran poner de acuerdo en cuanto a la solución. El criterio de legitimidad es entonces una consideración externa y objetiva sobre las propuestas de las partes para que se pueda verificar lo que es la legalidad. Y en cuanto a la comunicación, pues es la forma de entender y de comunicarse que tienen en el proceso de la negociación las partes. Bien, ahora, para continuar, quiero hablar sobre lo que es la mediación. Este es un proceso de negociación un poco más complejo. Este implica la participación de un tercero que no es ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Este actúa como un mediador. Entonces, ¿el mediador es un individuo o es un grupo de individuos o una institución que las partes escogen? En este caso, o que las partes deciden, toman la decisión de someterlo a la mediación de un tribunal, por ejemplo. Bien, en cuanto a las partes, ellas escogen el mediador. Este mediador debe de ser neutral, tampoco no debe de hacer juicio ni tomar decisiones que involucren decisiones vinculantes a las partes. Es únicamente un facilitador y actúa solamente para poder ayudar a las partes para que éstas puedan tener un acuerdo consensual y que se pueda usar la persuasión. También ayuda a mejorar la comunicación y las partes son las que deciden si toman o no las sugerencias emitidas o dictadas por el mediador. Bien, ahora, en cuanto a las características definitorias de la mediación, quiero mencionar que está en la voluntad de las partes, es decir, las partes deciden si quieren formar parte de este proceso y ellas toman la decisión de participar con el mediador. El acuerdo de las partes debe de ser confidencial y durante el proceso se debe de mantener lo que es la confidencialidad. ¿A qué me refiero con esto? Durante el proceso no se puede revelar ningún detalle sobre la mediación ni sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para que éste no se pueda ver afectado y que la resolución sea una resolución correcta y en beneficio de ambas partes o de las diversas partes que estén involucradas. El tercer elemento distintivo es el rol de mediador, que lo mencioné anteriormente. Este no puede decidir sobre el conflicto, este debe de tener una razón neutral y no puede tener intereses personales involucrados en la resolución de este conflicto. Bien, ahora quiero hablar sobre los elementos o las ventajas que tiene este tipo de procedimiento. En cuanto a este tipo de procedimiento, se puede observar que que es rápido, que es confidencial, económico, justo y etcétera. ¿Verdad? Bien, este es rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces solo se toma un tiempo de 1 o 2 días para llevarse a cabo. Es confidencial porque las partes y el mediador no pueden revelar la información. Es económico porque es mucho más barato que llevarlo a cabo ante un tribunal y es exitoso porque en las estadísticas de los últimos años se ha demostrado que es de gran eficacia y que ayuda a resolver los conflictos. Bien,
Ahora, quiero hablar un poco sobre lo que es la conciliación. En cuanto a la conciliación, se puede decir que, bueno, la conciliación la definí según la Ley de Conciliación y Arbitraje del decreto número 161 del año 2000. Tomé en cuenta la legislación interna para que pueda ser una definición un poco más exacta y correcta, ¿verdad? Entonces, esta ley la define como un mecanismo de solución de controversias a través del cual dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, traten de lograr por sí mismas la solución de diferencias con la ayuda de un tercero que es neutral y calificado, que se denomina conciliador. ¿Qué asuntos son conciliables? Los asuntos conciliables son todos aquellos que son susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determina la ley en este caso, ¿verdad? Bien, para continuar tenemos lo que son las clases de conciliación. Existen dos clases de conciliación. Está la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial. La conciliación judicial se considera en los casos en los que no se ha proferido una sentencia de primera o única instancia, en el que existe en el conflicto que existe una posibilidad de que se pueda presentar la conciliación en la audiencia que se lleva a cabo antes de dar inicio a lo que son antes de dar inicio a la evacuación de pruebas propuestas en dicho proceso. Y ahora, la conciliación extrajudicial es considerada como la conciliación que se lleva a cabo en la Cámara de Comercio, en los colegios profesionales, en las asociaciones de carácter gremial, instituciones de educación superior, etc. Dichos centros forman parte de la institución respectiva que resuelve estos conflictos y no son consideradas como personas jurídicas independientes de la misma. La conciliación extrajudicial tiene tres características, y es que esta puede ser institucional, esta puede ser notarial y puede ser administrativa. Estoy hablando en base a materia, ¿verdad?, de la legislación interna para hacer referencia a esta a este método de conciliación en cuanto al derecho internacional privado. Más adelante lo voy a ajustar a la materia de derecho internacional. Bien, como decía, la institucional es cuando se lleva a cabo en cualquiera de los centros mencionados con anterioridad. La notarial es cuando se lleva a cabo ante un notario cuando se lleva a cabo ante un notario, y la manera administrativa es cuando se lleva a cabo ante funcionarios de lo que es el orden administrativo y los que están habilitados debidamente por la ley, ¿verdad? Bien, ahora quiero hablar un poco sobre lo que es el arbitraje. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, como bien lo mencionamos, a través del cual las partes del conflicto difieren la solución a un tribunal arbitral. Si bien es cierto, más adelante voy a hablar sobre lo que es el arbitraje comercial y de inversiones para adecuarlo a la materia de derecho internacional privado, pero en este momento estoy haciendo una pequeña exposición general sobre el arbitraje. Bien, este método alternativo de solución de conflictos consiste en poner en manos de un tercero, en este caso, por ejemplo, un tribunal arbitral, la solución de las mismas, comprometiéndose las partes entonces a respetar las decisiones tomadas por este. Un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto que es de carácter transigible difieren la solución, como mencioné anteriormente, al tribunal arbitral, el cual está investido de la facultad de poder pronunciar una decisión denominada laudo arbitral. ¿Qué controversias se pueden someter al arbitraje? Se pueden someter las controversias que hayan surgido o surgen de personas naturales o jurídicas sobre materiales respectos de las cuales esas partes tengan libre disposición. Bien, entonces, en cuanto a los principios, del arbitraje, podemos encontrar los siguientes: el principio de libertad, el principio de flexibilidad, el principio de privacidad, el principio de idoneidad, de celeridad, igualdad, audiencia y contradicción.
Bien, en cuanto al principio de libertad, es el reconocimiento de las facultades potestativas que tienen las partes. El principio de flexibilidad es el que se manifiesta a través de las actuaciones informales y adaptables. El principio de privacidad es el obligatorio durante el proceso que reserva la confidencialidad. El principio de idoneidad, que a este principio consiste en la capacidad y requisitos que se deben de cumplir que debe de cumplir el árbitro para poder desempeñarse como tal y como mediador. El principio de celeridad es el principio que establece la continuidad en los procedimientos para dar la solución de las controversias. El principio de audiencia, que es el principio de oralidad y publicidad de los procedimientos alternativos. Y el principio de contradicción, que entonces consiste en la oportunidad y capacidad que tienen las partes para poderse confrontar. Ahora, como mencioné con anterioridad, para hablar un poco más del arbitraje en materia de derecho internacional privado, voy a hacer referencia a lo que es el arbitraje comercial. Bien. Ahora, en cuanto al arbitraje comercial, el arbitraje comercial internacional es un procedimiento de resolución de conflictos y disputas comerciales entre las partes de diferentes países y a través de los servicios de árbitros especialmente designados por estas partes, a quienes voluntariamente estas partes deciden acudir en lugar de resolver sus cuestiones pendientes a través de los tribunales. Ok. Bien. Antes de hablar sobre lo que es la inversión internacional, quiero hablar un poquito sobre esto. Quiero indagar un poco más sobre esto. Ante la ausencia de la buena voluntad de que se cumplan las decisiones de un árbitro o de un tribunal, el éxito del arbitraje internacional en esta materia depende de la correcta aplicación de las normas por parte de los poderes internos y la ejecución de las medidas cautelares, así como la recolección y evacuación de pruebas y el reconocimiento de las decisiones. En el comercio internacional, la presencia de estas condiciones son claves para que se pueda asegurar que las disputas se resolverán de concordancia con las disposiciones contenidas en las cláusulas que son arbitrales y que se han suscrito y que las sentencias de ellas se deriven y se ejecuten en los tribunales nacionales conforme a los principios de lo que son las normas aceptadas a nivel internacional. Bien, habiendo indagado un poco sobre esto, quiero continuar con la exposición hablando un poco sobre el arbitraje de inversión internacional y para eso quiero definir a la inversión internacional. Esta es una estrategia de inversión que involucra diversos instrumentos de inversión global como parte del portafolio de las inversiones. Las personas a menudo invierten a nivel internacional para poder ampliar la diversificación y disminuir lo que es el riesgo de la inversión entre los mercados y las empresas globales. En cuanto al arbitraje de inversiones, el arbitraje de inversiones se considera como un procedimiento para resolver las disputas entre inversores extranjeros y entre estados anfitriones. La posibilidad de que un inversor extranjero demande a un estado anfitrión es una garantía para que el inversor extranjero, en caso de disputa, pueda tener acceso a árbitros independientes y calificados para que puedan resolver la disputa y otorgar un laudo ejecutorio. Bien, esto permite que el inversor extranjero pueda entonces eludir las jurisdicciones nacionales que podrían ser carentes de independencia y para que se pueda resolver la disputa de acuerdo con las diferencias de protecciones otorgadas en virtud de lo que son los tratados internacionales. Y para que el inversor extranjero pueda iniciar un arbitraje de inversiones, es un estado anfitrión el que debe de haber dado su consentimiento para esto.
Ahora, las protecciones sustantivas para inversores extranjeros. Las protecciones sustantivas proporcionadas a los inversores extranjeros dependen del acuerdo de inversión internacional sobre el que se presentan sus reclamaciones y son diferentes de las protecciones otorgadas por la ley interna del Estado anfitrión y muchas veces la protección que brinda puede ser mayor. La duración de los arbitrajes de inversión. Para concluir, la duración de los arbitrajes de inversión lleva un promedio de un poco más de 3 años. Por ejemplo, uno de 39 meses, como bien podemos observar aquí, según el Centro Internacional de Diferencias Relativas de Inversiones, el CIADI, y la disputa más larga que se ha dado en la historia continuó durante el periodo de 19 años, pero esta fue una disputa excepcional que implicó la constitución de 2 tribunales arbitrales separados. Cada estado, como dice aquí en la diapositiva, contratante reconocerá un laudo emitido de conformidad con el convenio de CIADI como vinculante y hará cumplir las obligaciones pecuniarias impuestas por este laudo dentro de cada territorio como si fuera una sentencia final de un tribunal de estado. Bien, y para concluir, se puede decir entonces que todos estos métodos son de gran importancia por las relaciones comerciales de hoy en día, por ejemplo, en caso de materia de arbitraje comercial y de inversiones, pero son necesarios en un mundo tan globalizado, ya que resultan de gran utilidad si se emplean de forma inteligente, ya que ofrece a todos los interesados soluciones a disputas complejas, como mencioné, en un mundo tan globalizado. Gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Los derechos humanos en aplicación de la ley interna e internacional. En el ámbito interno, en el derecho interno nacional, la aplicación de los derechos humanos los encontramos primero por medio de nuestra Carta Magna, empezando con el artículo 59, el cual nos expone que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y nos sigue diciendo que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es decir, que la obligación primordial dentro de la nación de protección la tiene el Estado mismo. La misma Constitución pone como fin superior el bienestar de los administrados, pero será con mayor eficacia por medio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual importancia, el artículo 60 nos dice que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, es decir, que todas las personas tienen y tendrán los mismos derechos en Honduras. En el artículo 61 se da por entendido que no solo los hondureños gozarán los derechos que esta Constitución plantea, sino también todos los residentes extranjeros podrán exigirlos y estarán protegidos en la nación. Del artículo 65 al 110 nos exponen los derechos individuales como ser el derecho a la vida, a las diversas libertades personales de expresión, etc., la seguridad, entre otros derechos de suma importancia. En su artículo 15, la Constitución nos dice que Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que proponen a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. Esto quiere decir que se adaptarán aquellos principios también que vayan en pro de los derechos humanos. Además, se coloca énfasis en la importancia de la validez y obligatoriedad de las sentencias internacionales. Aquí también se colocan las sentencias en las que se condena a Honduras por violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, el artículo 16 nos declara en su segundo párrafo que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Entiéndase entonces que luego que se ratifiquen los tratados con el debido proceso que manda la Constitución, estos se colocarán prontamente en el derecho interno para su aplicación. Ahora hablaremos sobre los órganos estatales de aplicación de los derechos humanos. Primero,
tenemos el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE por sus siglas. Su misión es: somos el órgano del Estado hondureño que garantiza el respeto y promoción de la dignidad humana de todas y todos los habitantes inmigrantes, asegurándoles la efectividad progresiva y protección adecuada de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La Secretaría de Derechos Humanos, SED por sus siglas, su misión es: somos la institución del Estado que promueve el respeto, protección y garantiza los derechos humanos para todas las personas y especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad como el ente rector y coordinador de la ejecución de la política pública bajo principios de igualdad, no discriminación, colaboración armónica y transparencia en la gestión. El Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, el mandato de la Oficina de Honduras es monitorear e informar sobre la situación de los derechos humanos en el país, brindar asistencia técnica al gobierno y asesorar a las instituciones del Estado y a la sociedad civil para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. En el ámbito internacional, en el campo de los derechos humanos a nivel internacional, algunos de los principales tratados internacionales son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y ratificada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1948. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada y abierta a la ratificación por la fecha de 25 de diciembre de 1965. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General en la fecha de 18 de diciembre de 1979. La Convención sobre los Derechos del Niño, por sus siglas CDN, adoptada y abierta a ratificación por la Asamblea General en fecha 20 de noviembre de 1989. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por sus siglas CCT en inglés, adoptada y abierta a ratificación por la Asamblea General en la fecha 10 de diciembre de 1948. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, por sus siglas CTM en inglés. Ahora hablaremos sobre los organismos internacionales de aplicación de los derechos humanos. Primero tenemos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la principal entidad de las Naciones Unidas en derechos humanos. Representamos el compromiso del mundo para la promoción y protección del conjunto total de derechos humanos y libertades establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La OEA, Organización de los Estados Americanos, contiene información organizada por temas. En la sección de Derechos Humanos se encuentran enlaces a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre los Derechos de la Mujer, Relatoría sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias, Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Relatoría sobre los derechos de la niñez, Unidad de Defensores de los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, Derecho Internacional Humanitario, Personas Desplazadas, Facilitadores Judiciales. Análisis del caso en materia civil internacional. Hechos. Juan Antonio García se casó con Roberto Santos González en Costa Rica el 30 de noviembre del año 2020. Ambos tienen nacionalidad hondureña. Cuando ellos vuelven a Honduras luego de contraer nupcias, no se les reconoce su estado civil de casados de acuerdo a la República de Costa Rica.
Entonces ellos interponen un recurso de casación de acuerdo al artículo 412 que les permite y declara esta oportunidad de pedir que se les reconozcan e interpreten de la debida forma los derechos del Código de Bustamante. Solución del Estado. El Estado resuelve con apego al mismo Código de Bustamante en el artículo 40, el cual declara que los estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros, que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el matrimonio de uno de ellos, y a la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera de otras causas de nulidad insubsanable. Es decir, como los estados no están obligados a reconocer dichos matrimonios cuando contraríen o se prohíben por sus requisitos explícitos que hayan pactado en sus constituciones y derechos civiles, en este caso, amparándose en la Constitución de la República en su artículo 112, donde declara dicha prohibición, se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras. Y en el Código de la Familia, en su artículo 11, se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas de los mismos sexos celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras. Bien, muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Walter Díaz y pues en esta ocasión voy a estar hablando sobre lo que es la jurisprudencia internacional, y seguidamente al abordar este tema pues voy a estar tocando lo que es el tema de un caso concreto en el cual podamos aplicar lo que es el Código de Bustamante como norma civil internacional, y también seguidamente cómo aplicaríamos en este caso el derecho interno de nuestro país. Bien, iniciando con lo que es la jurisprudencia internacional, pues viéndolo desde un sentido filosófico. Ulpiano establece pues que es el conocimiento de las cosas humanas y divinas, así como la ciencia lo es de lo justo y de lo injusto. Si bien sabemos, la jurisprudencia pues se considera como una norma más de juicio dentro del derecho. ¿Esto por qué? Pues es que se basa en una serie de prácticas consecutivas a la hora de lo que son los juicios o a la hora de los diferentes tribunales dictar resoluciones. Entonces nosotros nos tomamos de las prácticas que estos tribunales realizan al momento de los juicios, y es lo que nosotros vamos a considerar como jurisprudencia, y pues en este caso llevaba un sentido pues más macro, como lo es el derecho internacional privado. Bien, lo que es la importancia de la jurisprudencia para el desarrollo del derecho internacional, porque es importante pues tomar en cuenta la jurisprudencia. Bien, esto radica pues en la aplicación e interpretación de una determinada norma o principio jurídico internacional. Como ya sabemos, dentro del derecho internacional también nos basamos en lo que es la norma, pero si bien sabemos, estas normas no todos los jueces la interpretan pues de la misma forma, o no todos los tribunales pues toman la misma determinación en base a lo que establece esta norma. Por ende, esto implica una serie de interpretaciones dentro de las cuales nosotros nos vamos a tomar de la que más se aplique a nuestro caso en concreto, al caso que nosotros estemos manejando. Y bien, de ahí que viene un poco la importancia de lo que es tomar en cuenta pues lo que es la jurisprudencia internacional. Bien, la jurisprudencia asimismo, como
como toda la justicia, pues cumple una doble función. En este caso resuelve los litigios que se someten ante la ley, pues ante una decisión, y pues al mismo tiempo se está desarrollando lo que es el derecho, como ya lo mencionaba. Sometemos este conflicto porque en determinado código o en determinado cuerpo legal se establece de que existe una forma para resolverlo, y pues al mismo tiempo con la decisión de los jueces, de los magistrados, de los tribunales, pues así al mismo tiempo se está creando bases de derecho. Recordamos también que la jurisprudencia pues es una fuente del derecho. En este caso, la jurisprudencia internacional implica una fuente del derecho internacional. Bien, seguidamente hablaríamos un poco sobre lo que es la jurisprudencia como fuente de autoridad. ¿Y esto por qué? Porque el empleo de fallos provenientes de cortes extranjeras o de tribunales supranacionales o de tribunales internacionales, pues es una frecuente práctica dentro de los órganos de impartición de justicia. Esto porque las personas que tengan más conocimiento o que tengan más experiencia, más práctica dentro del campo de lo que es el litigio y más lo que es el litigio internacional, pues se van a dar cuenta de que los tribunales de justicia, al momento de implementar o al momento de tomar una decisión, pues toman muy en cuenta lo que son las normas de carácter internacional y consecuentemente también las decisiones de otros tribunales sobre materias que se relacionan o tienen muchas coincidencias con el caso en cuestión. Seguidamente, hablando de un poco sobre las decisiones y la jurisprudencia de tribunales y mecanismos para resolver disputas en el derecho pues internacional privado. Aquí podemos notar que existe otro ámbito en el que se identifica el tránsito de ideas pues jurídicas, en el ámbito de las disputas meramente comerciales y en litigios que derivan de contratos internacionales. Normalmente muchas de las resoluciones de estos tribunales internacionales pues provienen de paneles arbitrales, o sea, de órganos que toman, órganos tomadores de decisiones o órganos que aplican la justicia de una forma más privada y no de tribunales pues nacionales a lo interno de los países. Ok, en base a eso, entonces podemos mencionar que los litigios relacionados con disputas sobre comercio internacional también adoptan una posición de resolución diferente a la jurisprudencia que influye en este tipo de casos. El uso de la jurisprudencia en los sistemas jurídicos, en estos sistemas, se considera como una garantía para la seguridad, para la estabilidad, la justicia y eficacia del derecho pues privado. Pues como ya sabemos, o sea, como lo mencionaba desde un principio, vamos a tomar esta interpretación que diferente tribunal X o Y tribunal, X o Y centro de arbitraje, lo que se aplique al caso, haya tomado sobre un determinado caso que se relacione o tenga mucho parecido con nuestro argumento, y por supuesto que sí, lo vamos a tomar porque nos beneficia, porque vemos que no solo nosotros tenemos la misma interpretación, sino que hay un órgano internacional, hay un órgano supranacional que pues viene a confirmar lo que nosotros queremos argumentar en el caso en cuestión. En muchos casos, al recibir resoluciones internacionales puede causar pues problemas para los mecanismos existentes en la legislación ordinaria, en la legislación interna, ya que se requiere de cierta construcción por la vía jurisprudencial. Los tribunales pues suelen ser sumamente cuidadosos en estos aspectos. Cabe destacar que una parte importante del acatamiento de una resolución tiene que ver con el contenido de lo que se ordena dentro de la misma. Bien, hablando un poco para finalizar con el tema de la jurisprudencia como tal,
hablando de la fundamentación de la sentencia, pues vamos a decir que el juez deberá conocer la fundamentación de su decisión, o sea, de dónde proviene la decisión que él toma. El poder que ejerce el juez al resolver el caso práctico que se ha puesto en su conocimiento implica que se le dé un uso razonable, lo que se traduce en la motivación de la resolución que ha tomado. Esto lo podemos traducir a lo que pues ya hemos venido mencionando. Si bien es cierto, los jueces se basan en una norma ya establecida, en una norma ya sea penal, civil, en este caso civil, internacional ya establecida, ellos deberán también fundamentar su decisión, o sea, por qué toman esta decisión sobre determinado caso. Y para ello, pues van a tomar como punto de referencia lo que es la jurisprudencia, decisiones que otros tribunales, otros jueces han acatado sobre la misma materia y sobre casos pues de la misma índole, por decirlo así. Y bien, esto para mencionar lo que es el tema de la jurisprudencia, llevándolo a un caso concreto del derecho internacional y un caso en el cual pues nosotros hemos tenido conocimiento. Pues vamos a mencionar el caso particular de la contaminación que se ha hecho al río Motagua, perdón. Pues que este es un río que recorre casi 500 kilómetros desde Guatemala, desde nuestro país vecino de Guatemala, y desemboca básicamente en Omoa. El conflicto aquí surge porque debido a un descuido del gobierno guatemalteco, el río ha arrastrado grandes cantidades de basura, pero grandes cantidades. Yo creo que eso es un tema que en su momento pues la noticia la pudimos conocer. Bien, el río arrastró esas cantidades de basura hasta la desembocadura en Omoa y llegando incluso hasta Islas de la Bahía. La problemática surge porque Honduras, si bien es cierto, tuvo dentro del 100% de la contaminación, Honduras fue el responsable de un 20% de la contaminación, que es una cuota mínima, muy mínima. Sin embargo, nuestro país pues le estaba exigiendo al gobierno de Guatemala que tomara medidas en el asunto, medidas de prevención, medidas que mitigaran el impacto ambiental, ya que las grandes cantidades de basura, de plásticos, estaban creando pues ciertamente un impacto ambiental dentro de pues la vida marina, dentro de las especies que se desarrollan en el norte, en la zona norte, entre Omoa e Islas de la Bahía, perdón, en nuestro país. Entonces, básicamente nuestro gobierno estaba exigiéndole al gobierno guatemalteco que se tomaran las medidas necesarias para mitigar este desastre ambiental. El gobierno de Guatemala pues implementó una serie de regulaciones, una serie de decisiones que iban a conllevar a mitigar este impacto ambiental o este ensuciamiento del río Motagua. Pero bien, aplicando entonces aquí un poco lo que es el derecho internacional privado y posteriormente lo que es el derecho interno, inicialmente nos damos cuenta de que este caso pues efectivamente sí era competente para conocerlo una corte internacional o una instancia internacional X. ¿Esto por qué? Ya que Honduras ha suscrito la Convención de Bruselas de 1969 y por medio de la misma ha reconocido la competencia judicial internacional de carácter exclusivo aplicada al principio forum ignare o foro del lugar donde se produce el daño, en este caso el gobierno de Guatemala. Es el lugar donde se está originando el daño. Bien, es necesario señalar también que Honduras no ha suscrito los protocolos del 84 y del 92 que también modifican pues esta convención, pero si bien es cierto, llevándolo al caso per se,
sí es competente una instancia internacional de conocer al respecto y de tomar una decisión. Al mismo tiempo, el Código de Bustamante pues, ya nos establece también, el cual ha sido ratificado por Honduras en 1930, y establece que como regla general opta por la autonomía de la voluntad a través de la sumisión expresa o tácita de las partes, es decir, entre Honduras y Guatemala se deben llegar a un acuerdo mutuo en el cual ambas pues logren mitigar el problema o resolver el conflicto. Ok, bien, este código prescribe la competencia del juez del lugar del cumplimiento de la obligación y en su defecto, pues el del domicilio de los demandados y secundariamente el de su residencia. En el artículo 323 del Código de Bustamante podemos encontrar lo que establece al respecto. Entonces nos damos cuenta de que este caso pues efectivamente era para que se puede resolver o se pudo resolver mediante la intervención del derecho internacional. Ahora bien, aplicándolo al derecho interno, la forma interna de conocer este caso pues se centra en que Honduras, mediante el Código Civil, se adscribe en su mayoría a la teoría de la culpa o responsabilidad subjetiva, pues descansa en la culpabilidad de las conductas que se tienen. Aunque en lo que la negligencia se refiere, el legislador ha objetivado la responsabilidad, pasando la culpabilidad a ser un criterio secundario y algunas veces pues inexistente. En este caso, la culpabilidad que tiene el gobierno, el gobierno de Guatemala, al saber que se estaba generando el daño, pero pues no se estaba haciendo absolutamente nada al respecto. Esto se traduce así porque el legislador ha caracterizado las diferentes manifestaciones de la negligencia como responsabilidades presuntas, como la denomina Tamayo Jaramillo en su libro de la responsabilidad civil de 1986. Pues en relación a la materia que aborda el Código de Bustamante, en su libro primero se establece todo lo relativo al derecho civil internacional. Entonces, bien, hacemos una relación con lo que establece el Código de Bustamante en su libro primero en cuanto a resolución de conflictos establece, y pues se lo deja en este caso a las partes o si no a entes internacionales o entes propios nacionales, dependiendo del caso, para la resolución del mismo. Y por ende podemos tomar tanto por el derecho interno, guiándonos por lo que se establece dentro del derecho civil, así como también se establece dentro de las normas ambientales, dentro de nuestro derecho ambiental, que podemos ver como que efectivamente se está generando un desastre ambiental y que esto ya lo sanciona pues en la Ley General del Ambiente, ¿no? Y bien, eso sería de mi parte, haber hablado de estos dos, bien, de este concepto como es la jurisprudencia internacional y haber mencionado el caso en concreto como lo fue el del río Motagua y de cómo al final se pudo implementar mecanismos para mitigar pues el problema. Pero resulta realmente interesante poder analizarlo, porque si bien es cierto, vemos que a raíz de este caso podemos podemos analizarlo desde diferentes materias como lo es la interna, así como otras más. Entonces, bien, pues fue un placer para mí haber abordado estos dos temas, esperando pues que hayan quedado de la manera pues mejor explicadas como nosotros como grupo lo pudimos entender. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias.